Mi nombre es Juan Camilo Ramírez Zapata y mi compañero Sebastián Arias Echeverri. Venimos a presentar el proyecto Máquina Modular para el secado de café. Presentamos la tabla de contenido que tiene la introducción, planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, metodología, resultados y referencias. Presentamos la introducción, donde encontramos varios trabajos relacionados con secadores mecánicos de café, junto con sus desarrollos específicos de sistemas de control para optimizar el proceso de secado. En la primera referencia tenemos Salvatierra Rojas en 2017. Ellos hicieron un procedimiento de un tubo de plástico, realizando el estudio en el cual midieron algunas variables. La velocidad del aire de secado en la salida fue medida con un anemómetro de alambre caliente y midieron la humedad con un sensor de humedad capacitivo. En la segunda referencia tenemos Ciro en 2011. Implementaron un sistema de adquisición de datos para el control de variables con temperatura, presión, humedad y flujo volumétrico. Tenemos en esta imagen, podemos apreciar los sensores, los diferentes sensores que existen, que ellos hicieron y patentaron. En la tercera referencia tenemos a González Salazar en 2010, monitoreo de variables de temperatura, aire de entrada, flujo volumétrico y tiempo de secado en su estudio de secado de café. Los estudios realizados previamente muestran investigaciones en el control de variables para optimizar el proceso de secado. Sin embargo, se requieren más investigaciones en dispositivos mecánicos que sean modulares y asequibles a los pequeños caficultores para que se puedan mejorar las condiciones del proceso y las ganancias económicas. Planteamiento del problema. Como primera medida, los grandes caficultores manejan altas producciones del grano y tienen las facilidades económicas y logísticas para adquirir estos equipos. Por esto, las empresas que fabrican secadores mecánicos se enfocan principalmente en los grandes caficultores, dejando en desventaja a los pequeños caficultores. Como segunda medida, el secado al sol se utiliza para producciones menores de 500 arrobas de café pergamino seco al año y los secadores mecánicos para producciones mayores a 500 arrobas de café pergamino seco al año. En tercera medida tenemos que a. Secar los granos de café al sol para obtener el grano de café seco, conocido como café pergamino seco, para su posterior venta. En la parte B, vender los granos de café húmedos, conocido como café pergamino húmedo, a compañías intermedias o marcas grandes de café para su posterior procesamiento. Tanto la opción A como la opción B presentan limitaciones para pequeños caficultores. En el caso de la opción A, el secado al sol conlleva un alto costo en mano de obra, requiere de un área amplia, es difícil de controlar el proceso mismo y facilita la degradación del grano debido a las reacciones bioquímicas y microbiológicas. En cuanto a la opción B, de vender el café pergamino húmedo, este presenta una pérdida de valor agregado del producto para el caficultor, al tener que venderlo a un precio inferior y de tener que cumplir con exigencias de alta calidad por parte de las empresas compradoras. Objetivos. Objetivo general. Desarrollar una máquina presecadora de café, control y monitoreo a distancia para optimizar tiempo y calidad del grano de café. Objetivos específicos. Objetivo específico 1. Realizar un estudio de las metodologías y formas de secado del café. Objetivo específico 2. Establecer los parámetros de diseño e instrumentación del presecador de café. Marco teórico referencial. El proceso de secado de café se lleva a cabo de dos formas. Por medio de un secado artificial en áreas amplias, adecuadas en las fincas de los caficultores, o con un dispositivo mecánico que calienta el aire para reducir el tiempo del proceso y aumentar la capacidad de secado. La utilización de un método u otro depende de la capacidad económica que tenga el caficultor, la cual va relacionada directamente con la producción anual de café. A continuación, se presentan las características de cada método de secado. El primer método que vamos a ver es el secado al sol. El tiempo para secar el café varía entre 7 a 15 días dependiendo de la temperatura y las lluvias del lugar.
Este proceso depende de las condiciones climáticas de la zona. Se realiza de las siguientes formas. En patios de cemento, como lo vemos en la primera imagen, en carros secadores, como lo vemos en la segunda imagen, o en secadores parabólicos, que ya vemos en la tercera imagen. Según Cenicafé 2012, el secado parabólico es el más eficiente. Además, un estudio revisado por Ghost and Bekanta Chawla Pari 2014 establece que el secado de café pergamino húmedo en superficies de asfalto da la mejor calidad de bebida. El café se debe revolver constantemente, por lo menos 4 veces al día para garantizar que el secado sea homogéneo. La masa de café debe tener unos 3,5 centímetros de espesor mínimo, que equivalen a una arroba de café pergamino seco por metro cuadrado, aproximadamente. El segundo método de secado que tenemos es el secado mecánico, silo secador Cenicafé, que permite el cambio de flujo. El secado demora normalmente entre 25 a 30 horas y se necesita distribuir el grano en capas delgadas de 3 a 4 centímetros de espesor, revolviendo el café constantemente cada hora. Podemos notar una diferencia abismal con el secado al sol, que el secado al sol permite un secado final entre de 7 a 15 días. En cambio, con el secado mecánico tiene, como ya lo vimos, una diferencia entre 25 a 30 horas. Es una diferencia demasiado abismal y aumentaría exponencialmente las ventas del café para los caficultores. Los dispositivos mecánicos permiten reducir el tiempo de secado y aumentar la capacidad de producción del café pergamino seco. Según Guzmán y Flores, 2019, se debe controlar el flujo másico del aire para evitar un secado no uniforme del producto. Aunque el secador mecánico no es ampliamente usado en Colombia, González Salazar, 2010, estiman que al menos el 10% de los caficultores lo usan, los cuales contribuyen con aproximadamente el 70% del café que se produce en el país. Los secadores mecánicos pueden ser de flujo concurrente o de capa estática, siendo los más comunes el secador de 2 pisos o silosecador vertical en el que se realiza el presecado de forma ascendente, y el secador rotativo Cenicafé 2012. Bueno, ahora mi compañero Sebastián les va a compartir el resto de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Mi nombre es Sebastián Arias y les voy a presentar la metodología y los resultados del proyecto. A. El secador de café propuesto en el presente proyecto involucra el diseño de una caja modular en la cual se coloca café de pergamino húmedo. El diseño de la caja modular debe facilitar el empaque de esta, de tal forma que se facilite su transporte hacia las zonas rurales alejadas de los cascos urbanos. Es así como el diseño de la caja modular cuenta con 2 piezas que se encajan entre sí para su fácil ensamble. La segunda pieza corresponde al fondo de la caja, cuyo diseño es similar al de una rejilla, para permitir el flujo de aire desde la parte inferior hacia la parte superior de la caja. La dimensión de los orificios de la pieza debe ser tal que los granos de café no pasen por estos. Las dimensiones de la caja son 50 por 50 por 25 centímetros de alto, la cual puede almacenar 1.5 arrobas de café pergamino seco, lo equivalente a 3 arrobas de café húmedo. Ambas piezas deben ser diseñadas de tal forma que se facilite su manufacturación a menor costo, preferiblemente con empresarios de la región. B. Las siguientes variables se incluyen en el sistema eléctrico. A. Humedad relativa del ambiente. B. Temperatura del aire secante. C. Humedad relativa del aire secante en la entrada y salida. D. Flujo másico y o volumétrico del aire secante. E. Tiempo del proceso y F. Pesaje inicial y durante el proceso del producto de cada caja modular. El sistema controlará las variables B, temperatura del aire secante para no superar los 50 centígrados, y la variable D, flujo del aire según el procedimiento de secado. El ventilador centrífugo principal garantiza en proporción y para la carga máxima total en secado un caudal de hasta 100 metros cúbicos con una presión total de hasta 10 centímetros en columna de agua, unos 0.142 psi.
Las demás variables serán monitoreadas para ser informadas en tiempo real al usuario. C. La parte del calentador de aire solar está en etapa de investigación en este momento, para posteriormente entrar en etapa de prototipado. A. La figura muestra el diagrama de flujo del proceso de secado para el presente proyecto. El sistema controlará la entrada de aire de dos lados que corresponden al secador de aire solar y el aire del ambiente, con el fin de equilibrar la temperatura del aire. El sistema controlará la apertura de las válvulas de flujo tanto de aire del ambiente como del aire del calentador, de tal forma que la temperatura del aire de entrada al secador se encuentre en un rango entre los 45 y 50 centígrados. El sistema de pesaje almacenará la información en una base de datos para organizar los pesos iniciales y durante el proceso de cada caja. B. El proyecto se encuentra actualmente en desarrollo en la etapa de diseño mecatrónico de cada caja modular. C. El proyecto se encuentra actualmente en desarrollo en la etapa del diseño mecatrónico de la caja modular y el sistema eléctrico de control. En base al avance del proyecto hasta la fecha, se tienen las variables de diseño para llevar a cabo ambos diseños. Una vez finalicen los diseños, se procede a la etapa de prototipado del dispositivo. A continuación tenemos las referencias. Muchas gracias.